Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy tenemos chisme del bueno. Prepárense porque hoy vamos a hablar de algo que, créanme, les va a volar la cabeza. Prepárense porque la noticia del 4 de agosto de 2025 es explosiva. Ya lo leyeron en el título, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. ¿Listos para el drama turco en estado puro? Si eres nuevo por aquí, bienvenido. En este canal nos dedicamos a hablar de las últimas novedades del mundo del entretenimiento, y obviamente los dramas turcos ocupan un lugar muy especial en nuestro corazón. Así que si te gustan las series turcas, las noticias de tus actores favoritos y el chisme, este es tu lugar. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el lío. El 4 de agosto de 2025 el mundo entero se detuvo, o al menos, el mundo de los fans de las series turcas. Y es que ese día una noticia bomba sacudió las redes sociales, los portales de noticias y por supuesto, nuestros corazones. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más queridas y mediáticas de Turquía, protagonistas de la exitosísima serie Love is in the Air, eran noticia. Y no era por un nuevo proyecto, no era por un premio, no era por un anuncio de colaboración. Era por algo mucho más personal. Para quienes no lo recuerden, Hande y Kerem fueron pareja en la vida real, después de que sus personajes, Eda y Serkan, se enamoraran en la serie. Su relación fue seguida por millones de fans en todo el mundo, que soñaban con ver su historia de amor traspasar la pantalla. Y así fue. Durante un tiempo, Hande y Kerem fueron la pareja de moda, acaparando portadas de revistas, alfombras rojas y titulares. Su amor era evidente y la química entre ellos era innegable. Pero como suele suceder en la vida, y especialmente en el mundo del espectáculo, la relación llegó a su fin. Las especulaciones sobre los motivos de la ruptura fueron muchas, agendas apretadas, diferencias irreconciliables, nuevas oportunidades. La verdad, como siempre, solo la conocían ellos. Después de su separación, Hande y Kerem siguieron caminos separados. Hande continuó con su exitosa carrera como actriz, protagonizando nuevas series y siendo imagen de importantes marcas. Kerem, por su parte, también siguió cosechando éxitos, participando en proyectos internacionales y consolidándose como uno de los actores más cotizados de Turquía. Ambos, con el tiempo, rehicieron sus vidas, cada uno por su lado. Hande comenzó una relación con Hakan Sabank, un reconocido empresario turco, y Kerem, aunque más discreto en su vida personal, también fue vinculado a diferentes personas. ¿Pero qué pasó el 4 de agosto de 2025? Bueno, amigos, la noticia que sacudió al mundo fue la siguiente: Hande y Kerem fueron fotografiados juntos. Y no solo eso. Las fotos los mostraban muy cariñosos, caminando de la mano, sonriendo y besándose. La noticia corrió como la pólvora, inundando las redes sociales de comentarios, especulaciones y teorías. ¿Era una reconciliación? ¿Un reencuentro amistoso? ¿Una estrategia de marketing? Las preguntas eran muchas y las respuestas, por supuesto, escasas. Los fans, divididos entre la alegría y la sorpresa, no sabían qué pensar. Algunos celebraban la posibilidad de una segunda oportunidad para esta pareja que tanto amaban, mientras que otros se mostraban escépticos, recordando el pasado y las razones que pudieron haber llevado a su separación. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones, con hashtags como #Hande Kerem Reunión, #Serkan Forever y #Love is Back, inundando las plataformas. Los medios de comunicación, por supuesto, no tardaron en hacerse eco de la noticia. Portales de noticias de todo el mundo publicaron artículos, entrevistas y análisis sobre la situación. Las fotos tomadas por paparazzi se reprodujeron en revistas, periódicos y programas de televisión. La expectación era máxima, y todo el mundo quería saber qué estaba pasando. Y aquí viene lo interesante porque la historia no termina ahí. Después de la publicación de las fotos, Hande y Kerem no hicieron ninguna declaración oficial. No emitieron ningún comunicado, no dieron ninguna entrevista, no publicaron nada en sus redes sociales. El silencio en estos casos suele ser la mejor respuesta, o la más intrigante. ¿Qué estaban tramando? ¿Por qué no aclaraban la situación? ¿Estaban esperando el momento adecuado para anunciar algo? Las especulaciones continuaron.
Algunos medios afirmaban que Hande y Kerem estaban trabajando en un nuevo proyecto juntos, y que la reconciliación era parte de la estrategia de marketing. Otros, por el contrario, aseguraban que se trataba de una vuelta al pasado, de un intento de revivir la llama del amor. Lo cierto es que la falta de información solo alimentaba la curiosidad y el interés del público. Y es que la relación entre Hande y Kerem es especial. No solo por el éxito de Love is in the Air, sino también por la conexión que ambos actores lograron establecer con el público. Su historia, desde el rodaje de la serie hasta su ruptura, fue seguida de cerca por millones de personas. Y en cierto modo, la vida de estos dos actores se convirtió en un reflejo de la vida de sus fans, que soñaban con el amor verdadero y con la felicidad. En este punto me gustaría hacer un pequeño paréntesis y hablar un poco sobre la importancia de respetar la privacidad de los famosos. Aunque es normal sentir curiosidad por la vida de las celebridades, es fundamental recordar que son personas, con sentimientos y emociones. No debemos olvidar que tienen derecho a decidir qué quieren compartir y qué quieren mantener en privado. Y sobre todo, no debemos juzgar ni criticar sus decisiones. Volviendo a la noticia del 4 de agosto de 2025, y después de semanas de silencio, llegó la esperada respuesta. Y como suele suceder, fue a través de las redes sociales. Hande y Kerem publicaron al mismo tiempo una foto en blanco y negro, abrazados y sonriendo. Una imagen que, sin necesidad de palabras, lo decía todo. La foto fue acompañada por una simple frase: nuevos comienzos. Y así, amigos, se confirmó lo que todos esperaban: Hande y Kerem estaban juntos de nuevo. Y esta vez parecía que la historia iba en serio. Los fans enloquecieron, celebrando la reconciliación y deseándoles lo mejor. Los medios de comunicación volvieron a inundarse de noticias, pero esta vez, el tono era diferente. Ya no se trataba de especulaciones, sino de celebrar el amor y la felicidad. A partir de ese momento, Hande y Kerem comenzaron a mostrarse más abiertamente. Publicaban fotos juntos en redes sociales, asistían a eventos públicos, y se mostraban felices y enamorados. Su historia, una vez más, volvía a ser la comidilla del mundo del entretenimiento. Y lo más importante, su felicidad contagiaba a todos. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de esta historia? En primer lugar, que el amor siempre encuentra el camino. Que a pesar de las dificultades, de las distancias y de los problemas, el amor puede resurgir, y puede ser más fuerte que nunca. En segundo lugar, que la vida da segundas oportunidades. Que aunque hayamos cometido errores en el pasado, siempre podemos empezar de nuevo, siempre podemos aprender de nuestras experiencias y siempre podemos ser felices. Y por último, que la felicidad es contagiosa. Que cuando vemos a alguien feliz, nos sentimos felices también. Y ahora, para finalizar, les resumo brevemente los puntos clave de este vídeo. El 4 de agosto de 2025, Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más queridas de Turquía, fueron fotografiados juntos, desatando una ola de especulaciones. Después de semanas de silencio, la pareja confirmó su reconciliación a través de las redes sociales. Desde entonces se han mostrado felices y enamorados, y su historia ha vuelto a ser el centro de atención del mundo del entretenimiento. Espero que este vídeo les haya gustado. Sé que a mí me encanta hablar de estos temas y compartir el chisme con ustedes. Quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. De verdad, muchísimas gracias. Y ahora, como siempre, les invito a que dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de la reconciliación de Hande y Kerem? ¿Creen que su amor es verdadero? ¿Les gustaría que volvieran a protagonizar una serie juntos? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Y por supuesto, no se olviden de darle a me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.